Hola, bienvenidos a este canal. Vengo más allá de Orión, he pasado por las puertas de Tauhausen. Era el octavo pasajero de la nave. Ya vine en el año 83, cuando tenía 12 años extraterrestres, que no son los mismos que los humanos. Y ahora que tengo unos cuantos más, vengo en el 2016 para contaros qué es lo que realmente pasó con lo que se llama la crisis Atari o la crisis de los videojuegos. Sí, os lo voy a explicar porque yo estuve allí. Ya digo, con 12 años extraterrestres. No quiero decir los que tengo ahora, pero podéis imaginar. Bueno, pues resulta que en el año 83 hubo una gran crisis de los videojuegos, porque había muchas consolas, muchas marcas de consolas, muchos dentro de las marcas, muchos modelos de consola y cada modelo y cada marca tenía su catálogo de juegos. Salían juegos constantemente, cada muy poco tiempo y muy caros. Y entonces ya los consumidores estaban hartos de comprar juegos de mala calidad y caros. Encima que sacaban juegos cada como churros, cada nada. ¿Por qué ocurrió esto? Porque había negocio para todos. Coño, todos tenemos dinero, todo hay dinero para todos podemos vender consolas y podemos vender videojuegos. No podemos vender todos los videojuegos, no podemos vender todas las consolas. El mercado no es infinito, los consumidores son limitados. A lo mejor, si el 10% de la población compraba videojuegos, dices, y si conseguimos que el 100% lo compre, vale, pues el 100% sería tu tope. Si consigue que el 100% compre videojuegos, aún así no te van a comprar todos los videojuegos. Eso es imposible. El ejemplo que puedo poner en esto es como una panadería. Tienes una panadería ahí en tu barrio y vende todo el pan. A las 9 empezó a vender y a las 10 la ha vendido todo. Oye, pues hay que ampliar la panadería. Vamos a hacer una panadería gigantesca para atender a todo el mundo. Bueno, pues incluso haciendo la panadería gigantesca, el pan se acaba en 2 horas. Dices, coño, pues esto es un negocio súper rentable. Vamos a poner más panaderías, no la misma, sino otras panaderías para vender el pan de una forma más distribuida, ¿no? Porque decimos, bueno, si ampliamos más esta panadería, va a ser demasiado grande, la gente va a decir, uy, si es tan grande cobrará mucho por el pan. Entonces vamos a hacer otras panaderías, lo que sería el equivalente a, vamos a hacer otras consolas, ¿no? Otras panaderías que ofrezcan a lo mejor quizás otro tipo de pan, unas panaderías como de lujo, otras panaderías para más pobre, con otros precios, diferentes calidades. Venga, vamos a hacer panaderías. Y luego la competencia dijo, ah, mira, allí se vende el pan, vamos, sin ningún problema, pues vamos a poner más panaderías donde están esas otras panaderías, porque aquí hay mercado para todos. Y entonces estaba la panadería grande, las sucursales de esa panadería, más luego otras panaderías que no tienen nada que ver con estas que vendían otro tipo de pan. Pero, claro, volvemos a lo mismo, llega un momento que la clientela no se puede repartir. Hay X número de personas que compran X barras de pan. Entonces, ¿qué hacemos para vender más pan? Pues reducir la calidad. Vendemos el mismo precio, pero cada vez peor pan, con peor harina, con peor levadura, porquería, ¿no? Empezamos a vender pan, pam, 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 más pan, más pan, más pan, hasta que la gente se da cuenta de que la calidad ha bajado muchísimo y que están cobrando lo de siempre. Es decir, se ha vuelto el producto muy caro y la calidad muy baja. Y entonces la gente no es que vaya a comprar otra panadería, es que ya no compra pan a nadie, a ninguno ni a la panadería gigante, ni a las panaderías sucursal, ni a las panaderías de la competencia. A nadie. Y se derrumba el negocio. La burbuja del pan, porque esto es una burbuja, ha caído, ha explotado, ha reventado y todos a la calle. Esto pasó con Atari, exactamente lo mismo. Por suerte, vino pan del extranjero, que fue Japón, en concreto. Aquí está el tema que dicen, Nintendo salvó el mundo de los videojuegos. No, Nintendo salvó el mundo de las consolas. Porque el problema que tenían los que decían esto de, oye, ha sido la muerte, la crisis de los videojuegos o la muerte de los videojuegos, era que las consolas parecía que ya no eran rentables. Es decir, es que hacer consolas para vender juegos no es rentable porque, mira, se ha arruinado, esto ha ido a la quiebra, ha fracasado. No, perdona, no. El mundo de los videojuegos estaba bien. Estaba mal el mundo de los videojuegos de consola, pero los videojuegos en las máquinas recreativas, los salones estaban hasta arriba. Había un montón de salas recreativas de videojuegos, montones, con sus salas de sus máquinas de videojuegos, con sus máquinas de pinball, con sus eh, bueno, otras cosas, la de la pala, el futbolín, el billar, todo eso. Había montones de salas recreativas, montones de salas recreativas.
Y las cosas se estaban moviendo, porque ya en el 82 en Inglaterra salió, perdón, el Spectrum ZX. Y en Japón salió otro sistema, en el 83 ya, un ordenador, un estándar que 20 marcas diferentes japonesas de electrónica hicieron, que se llamaba MSX. Sony sacó uno, Toshiba sacó otro, Mitsubishi sacó otro, en fin, todas las marcas japonesas dedicadas a la electrónica, Panasonic, tal, en fin, todas las marcas sacaron un MSX. O sea, todos eran diferentes marcas, pero el mismo estándar, MSX. Que era un ordenador, pues, compacto. Era el ordenador, necesitaba un televisor, tenías que enchufar un televisor como una consola, pero tenía un teclado incorporado, tenía un lector o una toma para un lector de cassettes y cartuchos, ranuras de cartuchos como las consolas. Se enchufaba el cartucho y el juego cargaba al instante. Eso en Japón, el MSX. Y en Europa, pues salió el Spectrum y el Amstrad. El Spectrum salió en el 82, un año antes de la crisis de los videojuegos. Y el Amstrad salió, no sé si fue el año siguiente o tal, que era una competencia porque era superior al Spectrum, fue su competencia. Y los Spectrum tenían juegos, que no tienen nada que ver con los juegos japoneses ni con los juegos de Atari. Y los Amstrad tuvieron juegos, y muchos juegos de las máquinas recreativas que se pasaron a las consolas, también se pasaron a los ordenadores. Había versiones para las consolas, había versiones para los microordenadores, que se llamaban microordenadores. El PC llegó más tarde. El PC, lo que es IBM PC, o sea, Personal Computer, empezó a bajar de precio y unos años más tarde ya empezó también a haber PCs en las casas. Primero había monitores de fósforo verde, luego monitores de color. Con el PC y la VGA ya llegaron los 16 colores y luego ya pues ha evolucionado a 156 colores y tal. En el proceso que hemos vivido, que todos conocemos, y lo que es el PC actualmente, el PC Master Race, el PC de Gamer, que es el que tenemos ahora. Vale, dicen, no, bueno, pero con la crisis de Atari se iría a la mierda todo. No, porque ya las máquinas recreativas no habían fracasado. Seguía habiendo máquinas recreativas, seguían los salones llenos y la gente jugaba a las máquinas recreativas. Y en el terreno personal, en las casas, los ordenadores personales, tanto MSX en Japón como el Spectrum y el Amstrad, pues hubieran suplido a las consolas. No hubiera habido una evolución de los videojuegos diferente. Claro, un camino alternativo, sí. Muchos juegos que aparecieron en consola y solo en consola no los tendríamos. Vale. Pero hay que tener en cuenta que el PC hubiera seguido su proceso, porque se fue del Spectrum al Amstrad, luego salió el Commodore 64 en Estados Unidos, Atari hizo el Atari 500 ST, que era mucho más potente, y luego Commodore sacó la Amiga 500, que era mucho más potente, y luego el mundo de PC, IBM dijo, pues yo voy a hacer algo que supera a todo esto. Y con el desarrollo de Intel y tal, pues empezó a aparecer muchas mejores cosas. Luego tarjetas de Nvidia, AMD, en fin, todo esto que ya sabemos. El mundo del PC incorporó cosas que las consolas no tenían. Los juegos de estrategia, los juegos de aventuras, los simuladores de vuelo y de coches, incluso simuladores de barcos y de submarinos, incorporó también los FPS, porque los FPS que se inventaron en el PC, los FPS se inventaron en el PC, igual que los juegos de simulación, los juegos de estrategia, las aventuras gráficas, que son inventos del PC, no del mundo de las consolas. Los FPS, los juegos de tiros, son los que han triunfado al final. En la actualidad, en el mundo de los videojuegos, lo que más triunfa son los FPS. Y eso se inventó en un PC, no en una consola. Pero que la gente tiene memoria de pez y no se quiere acordar de todo esto. Menos mal que yo he venido a Más Allá de Orión para explicaroslo todo. El mundo de los videojuegos no corrió peligro. Sí, tuvo una crisis, porque había 20 modelos de consolas, cada una con su catálogo de juegos, cada vez juegos más malos, más baratos y más caros. Ahora, el tema está, ¿por qué he venido ahora en el 2016 desde el 2000, desde el 83? Ahora, en el 2016. ¿A qué he venido? ¿Por qué he venido? Porque no estamos ante una nueva crisis de los videojuegos. He visto por internet, porque ahí Basado Orión llega, que dice la gente que estamos ante otra crisis de los videojuegos. No, no, no. ¿Por qué? Primero porque no hay una gran empresa que domine casi todo el mercado de los videojuegos. En consolas tenemos la Nintendo, Sony y Xbox. Y luego además tenemos la plataforma del PC
y los móviles y las tablets que también tienen jueguecitos cada vez mejores. Entonces digamos que tenemos 5 plataformas de videojuegos para jugar las personas en su casa. PC, Xbox, PlayStation, Nintendo y consolas, las consolas portátiles junto, que yo las meto en el mismo paquete de los móviles y las tablets. Primer punto, no está masificado en una sola empresa como ocurría con Atari, ¿vale? Era la mayor. Sí, había otras 15 marcas, pero eran de poca monta. Atari era la grande, el gigante del videojuego. Pero ahora está muy distribuido. Muy distribuido. Entonces, si cayera, por ejemplo, Nintendo, cayera Sony o cayera Microsoft, o sea, Xbox, seguiría el PC. Y dices, bueno, pero es que ahora los juegos son una mierda, son caros, no, pero no salen como churros. Hay que fijarse en una cosa. PlayStation 1, PlayStation 2, ¿no? Esa época, PlayStation 1, PlayStation 2, que Xbox, Nintendo, Sega, todo esto que hubo en esa época, salían muchísimos juegos. PlayStation, la época de PlayStation 2, ya salieron menos juegos que en la época de PlayStation 1. En la época de Xbox 360 y PlayStation 3 y Nintendo Wii, salieron mucho menos juegos que la anterior. Y ahora con la PlayStation 4, la Xbox One y la Windows y la Wii U han salido muchos menos juegos todavía que la anterior. ¿Qué está pasando? Ah, no, pero es que indies hay un huevo. Sí, indies hay un huevo. Vale, sí, sí. Pero los AAA cada vez hay menos. Ahora solo hay 2 sagas de fútbol, ¿no? FIFA y el software de Konami. Los grandes juegos de disparo, el Call of Duty y por otro lado el Battlefield. Y los juegos single player así más importantes son triple A exclusivos de las consolas. Algunos que hacen multiplataforma, pero son de consolas. ¿Qué significa esto? Significa que los AAA son muy caros y que las marcas han decidido dosificar. Dice, oye, no vamos a sacarlos todos del tirón porque no se venden. Es que se han dado cuenta de que no pueden venderlo toda la vez. En estos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿cuántos AAA han salido? 15. Imaginemos que alguien los compra al precio al bueno, al de salida, 60 euros. ¿Eso cuánto supone? 900 euros en 4 meses. 900 euros. Habrá gente que compre 2 cada de estos meses, 8. Habrá gente que compre 4. Habrá gente que compre 3. Habrá gente que compre 5. Habrá gente que compre 1. Habrá gente que compre 2. Pero los 15, 900 euros, ¿quién se puede permitir comprar 15 juegos AAA en 4 meses? ¿Qué están haciendo con los lanzamientos? Microsoft dijo, oye, ya hemos cubierto el cupo de AAA por el 2016. Entonces lo que quede para el 2017. Sony también pensó lo mismo. Dice, oye, hay cosas que habrá que retrasarlas a marzo del año que viene, febrero del año que viene, o ya para verano del año que viene, incluso para otoño, primavera, o sea, otoño, invierno del año que viene. ¿Por qué? Porque no pueden sacar todos los AAA a la vez. Hay que dosificarlos, hay que sacar los AAA más o menos cada 2 meses y dosificarse. Y tener en cuenta lo que saca la competencia para no pisarse unos a otros. Sobre todo si son multiplataforma. Si son single player es otro tema, porque si es un single player exclusivo de PlayStation 4 va a su rollo, ¿no? Aunque también si sale un gran multiplataforma a la vez, mejor no coincidir. Hay que ajustar las fechas para que los juegos vayan escalonados, que no caiga todo de golpe porque no hay suficientes compradores. Hay muchos compradores pero no absorben todas las ventas. Lo hemos visto con Titanfall 2 que lo ha pisado un juego de su propia distribuidora, Battlefield 1. O lo vimos cuando salió Overwatch y a la vez salió Battleborn. Battleborn se llevó todas las hostias. Pues la gente se compró Overwatch, no se pudo comprar también Battleborn, que además se pensaban que era muy similar. Vamos, que la gente compró Overwatch y pasó del otro. Y Titanfall 2 ha tenido unas pérdidas importantes porque la gente ha comprado otra cosa. Se pisan unos exclusivos a otros, se pisan unos triples a otros, se pisan entre ellos. La industria ha aprendido. No podemos sacar juegos malos continuamente y encima caros porque no vendemos. Ha aprendido. Y sí,
Hay muchos indies, hay montones de indies. Pero los indies van a otro rollo, son 5 euros, 10 euros, 20 como mucho. 60, on No Man's Sky. Y la industria ha aprendido también. Los DLCs, al fin y al cabo, son para que la gente no venda el juego o lo alquile, sino que siga con el juego, porque los DLCs son personales, no se pueden transferir. Entonces dices, bueno, si alguien vende el juego, pues el otro que lo tenga, que lo recompre, pues tendrá que comprar el DLC. Es una forma de recuperar dinero. Que luego hay empresas que lo utilizan de mala manera porque te dan el juego recortado para luego vender los DLCs. Sí, pero no son todos los casos. Habrá que ir caso por caso, empresa por empresa, juego por juego, para ver si hacen ese chanchullo. La idea es retener a los jugadores. ¿Cómo retienes a los jugadores? Pues ahora todos los juegos tienen multijugador. Dice, no, has acabado tu campaña, tu modo historia, tu aventura, pero puedes seguir jugando multijugador o tranquilo que vas a meter 4 DLCs a lo largo del año para ampliar la aventura, para que tengas más campaña y todavía puedes seguir jugando multijugador. Quieren retener a los jugadores, aunque sean juegos single player, quieren retener a los jugadores poniendo un modo multijugador para que la gente no venda los juegos y haya más potenciales compradores de juegos nuevos. Ese es el negocio. Estamos ante un cambio de negocio, no una crisis. Quieren cargarse los juegos físicos. A las marcas les gustaría vender todo digital. Buenos costes, más fácil endosárselo a alguien. Si eres capaz de comprar digital, seguramente comprarás DLCs con más, sin tantas pegas. Hay que tener en cuenta que los mercados de europeo o hispanoamericano, latinoamericano, no es lo mismo que el mercado americano, el mercado japonés o el resto de Europa. En otros países, sobre todo en Japón, por ejemplo, no se revende, no se compra juego para vender. Es diferente mercado. Compra el juego, incluso se compra la edición coleccionista para verlo y qué bonito, con todas sus figuritas. Entonces, son otros mercados, tienen otra forma de pensar, tienen otra forma de actuar, tienen otra forma de ser. No tienen nada que ver. A las empresas les jode que se vendan los juegos de segunda mano. Y les jode que se alquilen los juegos. Y les jode hacer las copias físicas por lo que sale más caro. Entonces intentarán hacerlo todo digital. Es el camino. Más rentable, ganan más dinero. Pueden abaratar los costos en un momento dado. Ahora no pueden, porque no pueden poner mucho más barato el digital que el físico. Se le echarían encima a las tiendas. No estamos ante una crisis de los videojuegos. De hecho, los indies cada vez son mejores. Es un nuevo mercado, juego indie. Y los juegos que más triunfan son los multiplayer online. Por eso Overwatch se lleva el GOTY, porque es el juego del futuro. Es el juego los juegos que más gente tienen. Sí, el LOL es el juego que más gente tiene. O World of Warcraft también tiene un juego de millones de gente. Y muchos MMORPG tienen montones y montones de gente. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo. Porque son los juegos que más triunfan. Los multiplayer o los masivos online. Por eso, hasta Nintendo te vende el Super Mario Room con conexión permanente a internet. Tienes que estar siempre conectado. Y tiene modo online. Un juego que se mueve con un dedo. ¿Entendéis? Que tenga que venir yo de más allá de Orión, pasando la puerta de Tannhausen, siendo el octavo pasajero para explicaros todo esto. En fin. Venga, disfrutad con los videojuegos, pero de verdad, no cuñadéis. Que alguno ha muerto acuñalado.